Ayunar. Guardar el día de reposo sin excepciones. Reglas que, para los líderes religiosos de la época, definían quién era realmente fiel a Dios y quién no. Y en cuestión de pocos días, Jesús desafiaría esas reglas no una, sino 3 veces seguidas. Sus propios discípulos arrancando espigas en sábado. Un hombre sanado en la sinagoga, también en sábado. Y una pregunta directa sobre por qué él no ayunaba como todos los demás. Hoy vamos a ver los 3 momentos y la razón exacta detrás de cada respuesta de Jesús. Bienvenido a El Legado de Jesús, el canal donde recorremos, capítulo a capítulo, la vida del hombre que cambió la historia de la humanidad para siempre. Si es tu primera vez aquí, o ya nos acompañas desde el inicio, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio de esta historia. Comencemos con las espigas en el día de reposo. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos, teniendo hambre, comenzaron a arrancar espigas y a comer, restregándolas con las manos. Antes de continuar, hay que aclarar algo. La ley de Moisés permitía explícitamente que alguien tomara grano de un campo ajeno para comer al pasar, siempre que no usara una hoz para cosechar formalmente. Los discípulos no estaban robando, ni violando la ley escrita. El problema, para algunos fariseos que presenciaron esto, era otro completamente distinto. Consideraban que arrancar espigas y restregarlas equivalía técnicamente a cosechar y trillar. Actividades de trabajo prohibidas en sábado, según las interpretaciones adicionales que los fariseos habían añadido a la ley original con el paso del tiempo. Algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Jesús respondió con un ejemplo directo de las propias Escrituras, les recordó lo que hizo David, cuando él y sus hombres tuvieron hambre y entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no era lícito comer sino solo a los sacerdotes, y también dio a los que estaban con él. Este ejemplo es clave. Si incluso David, el rey más venerado de la historia de Israel, había sido excusado de romper una regla ceremonial ante una necesidad humana real, mucho más debía aplicar el mismo principio a los discípulos de Jesús. Y entonces, Jesús agregó una declaración que va más allá del ejemplo puntual: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Esta frase resume perfectamente su enseñanza sobre el tema. El sábado fue diseñado como un regalo para el bienestar humano, descanso, restauración, tiempo con Dios. No fue diseñado como una carga que exigiera sufrimiento innecesario, como pasar hambre, con tal de cumplir una interpretación humana añadida a la ley original. Y remató con una declaración de autoridad total, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No estaba simplemente reinterpretando una regla. Estaba afirmando que tenía autoridad directa sobre la institución misma del sábado, algo que solo Dios podía reclamar legítimamente. Pasemos ahora al hombre de la mano seca. Otro día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Fíjate en la actitud descrita aquí. No estaban ahí genuinamente preocupados por si el hombre sería ayudado o no. Estaban esperando, casi con expectativa negativa, ver si Jesús cometería lo que ellos considerarían una infracción, para poder acusarlo formalmente. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se puso en pie. Este gesto ya era, en sí mismo, una declaración pública. Jesús no sanó discretamente en un rincón. Puso al hombre justo en el centro, visible para todos, sabiendo exactamente la controversia que esto generaría. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?
Esta pregunta desarma por completo la lógica de sus acusadores. Nadie, ni siquiera ellos, podría responder honestamente que hacer el mal fuera preferible a hacer el bien en cualquier día, incluyendo el sábado. Y sin embargo, guardaron silencio. Y mirándolos alrededor a todos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». La extendió, y la mano le fue restaurada sana. Detente en un detalle importante de este relato. Se describe explícitamente que Jesús sintió enojo, y también tristeza, ante la dureza de corazón de quienes preferían ver a un hombre sufrir, con tal de preservar su interpretación rígida de una regla. Ellos, salidos de ahí, tomaron consejo contra él sobre cómo destruirlo. Es impactante notar la desproporción de esta reacción. Un hombre fue sanado, algo que cualquier persona razonable celebraría, y la respuesta de estos líderes religiosos fue comenzar a planear cómo eliminar a quien lo había hecho. Y ahora, la pregunta sobre el ayuno. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban con frecuencia. Y vinieron algunos a Jesús, y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió con una comparación cotidiana: ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Esta respuesta contiene una idea profunda sobre el propósito del ayuno. El ayuno, en la tradición judía, muchas veces expresaba duelo, súplica o anhelo por algo que aún no había llegado. Pero mientras Jesús, el esposo en esta metáfora, estaba físicamente presente con sus discípulos, no había ese mismo motivo de anhelo. El cumplimiento que esperaban ya estaba ahí, entre ellos. Jesús añadió dos ilustraciones más para reforzar la idea: nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo tira del viejo, y se hace peor la rotura. Ni tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres, y se derrama el vino, y los odres se pierden. Sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y ambos se conservan juntos. Este par de ejemplos comunica algo esencial sobre todo lo que Jesús estaba trayendo. No venía simplemente a añadir una práctica más a las tradiciones religiosas existentes, como un remiendo sobre algo viejo. Venía a establecer algo genuinamente nuevo, que necesitaba también una forma nueva de entenderlo, no encajarlo forzosamente en las estructuras religiosas anteriores. Estos tres relatos, aunque distintos, comparten una misma raíz: la tensión entre la letra rígida de una tradición religiosa y el propósito original detrás de ella. En los tres casos, Jesús no rechazó la ley de Dios. Rechazó las interpretaciones humanas que habían terminado priorizando la regla por encima de las personas para quienes esa regla fue creada. Si estas historias te ayudaron a entender la diferencia entre seguir reglas y entender su verdadero propósito, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para acompañarnos en el siguiente episodio de El legado de Jesús.